¿Qué Rodolfo, tal? ¿cómo le va tanto tiempo? Muy ¿Bien? bien, es cierto. Sí, mucho tiempo ya. Sí, sí. Bueno, a ver si volver a la política. Sí. Que en una interna, digamos, los años que juegan interna son ustedes. No es una interna, es una primaria. Hay una gran Una diferencia. primaria, una primaria. No, pero es que hay que explicarlo porque además esta ley se aprobó hace muchos años, pero no se la utiliza. No. UNEN es la única que va a ir realmente a una primaria. Porque, primero, los partidos ya no tienen candidatos oficiales. Nadie necesita que lo apruebe la estructura. Puede haber más de un candidato de un mismo partido. No hay esas internas donde las estructuras, los caudillos locales imponían su voluntad, no hay digitación. Entonces, ¿qué ocurre? Van distintas listas que tienen un principio común, pero naturalmente tienen diferencias y matices, van a que la gente haga, en el caso de los diputados, la lista la hace la gente, se terminó la lista sábana, porque la fórmula de Pino y Carrió tiene una lista de diputados, la de Gil Lavedra tiene otra, la de Lustó tiene otra, pero después, según los votos que hayamos sacado cada la lista, se intercala. Y entonces pueden estar Lustó, Gil Lavedra, Carrió, mezclados. Eso, primero hay que tener un acuerdo básico, pero después en el proceso electoral uno tiene que ir creando las condiciones para después tener unidad en la elección de octubre. Es una cosa magnífica, ¿sí? Termina con todas las cosas que la gente odiaba de las elecciones. La sábana. Las sábanas, por supuesto, pero las sábanas, las digitaciones, los fraudes, todo eso. Y eso sí, lo de la sábana, que es muy bien. Este es el menú del día, no se puede comer otra cosa. Rodolfo, ¿cómo se vuelve, digamos, cómo vuelve, cree usted, digamos, que la oposición vuelve a ocupar un rol importante en el Parlamento e instalar los temas que la sociedad hoy pide que se instalen? Bueno, lo primero que hay que dejar es de decirle a las cosas a la gente, decirle a la gente las cosas que ya sabe. Las cosas. Yo no puedo entender. Usted decía hace un rato, bueno, ¿por qué no instala el tema? ¿Cómo instala el tema si lo único que hace es comentar lo que hace el gobierno? No lo que hace, comenta los discursos del gobierno, los tweets. No puede ser. Entonces me dice, bueno, ¿cuál es la agenda? Bueno, la elección es una oportunidad. Yo no voy a ir a la elección a explicarle a la gente que hay inflación. Mira qué novedad. A la gente que hay inseguridad. Yo no tengo que ir a explicarle cómo pienso que hay que resolverla. No cómo la voy a resolver yo, porque también esto es una tarea colectiva. En el caso de inseguridad, yo me he planteado, y voy a seguirlo a esto, porque yo hablé con Filmus, hablé con Michetti, voy a hablar con los candidatos de todos los partidos para que hagamos un esfuerzo. Primero, de no pelearnos por el tema, a ver quién tiene la fórmula mágica. Sí. Muy bien. Entonces, y tratar de hacer, aún durante la campaña, un esfuerzo para ir uniendo algunos puntos, porque yo siempre digo esto, la inseguridad, bueno, los que hacen demagogia, cosa barata. Tengo un plan, no, pero no sé, yo tenía un plan que no existía. Pero otros son los garantistas, los mano duras. No hay ningún país del mundo que haya resuelto de esa manera los problemas, porque tienen que ver con la distribución del ingreso, con la exclusión, con la marginalidad, tiene que ver con la educación, con la ley penal, con la ley procesal, con la organización de la policía, con la organización de la justicia, con el sistema penal, con la reposición, la promoción, con la prevención, digamos, contra el delito, con la lucha contra las drogas. Es mucho lo que... Entonces, ¿cómo no vamos a encontrar varios puntos en común que sean la base? Yo voy a presentar ahora un plan nacional de seguridad, pero no para que los otros adhieran al plan, sino porque hay que poner sobre la mesa algo por escrito, porque si no son reuniones que se habla y habla y habla. La guitarra. No, y aún hay gente que dirá cosas interesantes, pero son todas cosas paralelas. Entonces, bueno, yo digo... Primero, buscar consenso, no prometer consenso para después, buscarlo desde ya, y buscarlo sobre la base de algo escrito. Después mi plan podrá ser modificado, lo que sea,
Pero yo creo que ese es un procedimiento para actuar. No decirle a la gente que hay inseguridad, contarle. Y vaya novedad. Yo creo que lo que va a enriquecer mucho en estas pasos, la sensación que uno tiene, ¿no? Va a ser el debate político. Yo creo que la sociedad está esperando un debate político de verdad, ¿no? Donde se empiecen a imponer las ideas, a discutirlas, no imponer, no, a discutir las ideas, a intercambiar opiniones. Yo creo que se está esperando un debate político profundo. Yo creo que va a haber una buena participación. Me parece a mí que es necesario. Por supuesto que la hay. Pero también tenemos que prepararnos, porque si lo que vamos a hacer es hacer encuestas para ver qué le preocupa a la gente y salir a decir, a la gente le preocupa esto, y hacer un montón de eslogans, es decir, no, tenemos que promover la seguridad, tenemos que promover la calidad de vida. ¿Eso qué quiere decir? Nada. No, claro, no, hay que imponer la felicidad. ¿Pero qué quiere decir eso? Entonces, no, pero me parece que realmente hay que... Y en algunas cosas hay que ir contra la corriente. Y algunas cosas, decir lo que hay que decir, cómo se hace. Y tratar, hacer un esfuerzo de explicar cosas que la gente no tiene por qué entender. Es decir, que hay inflación lo sabe, no necesita que yo se lo diga. ¿Cómo resolver la inflación? No lo sabe, ni tiene por qué saberlo. No lo saben muchos políticos, no lo saben muchos economistas. ¿Por qué va a saber la gente cómo se resuelve la inflación? Entonces, si uno trata de explicarle, ¿no?, a la gente cómo se elimina el gasto político improductivo, para darle incluso una cuantificación, explicarle que con lo que se gasta en una hora en fútbol para todos se pueden hacer 13 casas. Entonces, bueno, esto hay que recortarlo. Uno cuando dice recorte del gasto público, la gente se asusta, entonces el político dice, no, en la campaña no digas recorte. No, señor, yo quiero recortar de esta manera. Bueno, gobernar es tomar medidas simpáticas y antipáticas. Pero hay muchos que dicen, bueno, si tenés el gobierno, tomás medidas antipáticas, pero cuando estás en la oposición, no, yo creo que hay que explicar cómo hay que hacer. Creo que hay que explicar por qué es una enormidad que todavía nos rija una ley de emergencia, por qué es una enormidad que el presupuesto que sanciona el Congreso lo pueda modificar el Poder Ejecutivo, porque es una enormidad cómo el Tesoro se hace de fondos de la ANSES, de esto, pero no explicarlo para criticarlo, porque eso ya lo tenemos criticado. ¿Cómo lo resolvemos? Y presentar un plan así es un desafío, porque a la gente le puede resultar hasta aburrido. A lo mejor es más fácil pelearse con otro, así acusarlo, con el gobierno, con el otro candidato. Pero eso no conduce a nada. Hay que explicar lo que hay que hacer del modo más accesible posible. Pero eso es una propuesta. Pues todo el mundo dice, no, somos propositivos, vamos a plantear propuestas, porque está bien decir eso. Pero también yo creo que los medios tienen que empezar también a tomar conciencia del receptor del mensaje. Y aquello, yo recuerdo una época, era presidente Alfonsín, que decían que la educación no daba rating. Dice, bueno, no da rating, pero hay que debatirla. Más allá que no de rating, hay que debatir. Las ideas, hay que debatirlas. Y hay que, digamos, yo decía, los debates del Congreso tienen que ser en cadena. Y empezar a debatir, porque esas leyes nos van a regir a todos nosotros. Nos guste o no nos guste. Quizás no da el mismo rating que una vedetonga mostrando un seno. Pero bueno, pero te va a regir la ley durante toda tu vida. Tenés que entender qué te va a pasar. Parece que eso es también una tarea de difusión de los medios de comunicación. Por supuesto. Es una deuda pendiente que tienen los medios. Además, la gente cree que los legisladores no trabajan, y muchos no trabajan, pero hay una actividad que se desconoce. Hoy día no se sigue, periodísticamente no se siguen las comisiones, no se siguen los debates de fondo, hay todo anecdotario. Todo es anecdotario. Y se desconoce tanto. Por ejemplo, usted decía hace un rato, toca la campanilla y levantan las manos. Esa es la visión que tiene la sociedad. No se toca más la campanilla y no se levantan más las manos. La campanilla no existe y las manos en el Senado no se... electrónicamente. Claro, y eso fue un proyecto mío que finalmente con mucha resistencia, pero finalmente lo impusimos. Y entonces el voto electrónico muestra quiénes estaban, quiénes no estaban, cómo votó cada uno, si votó en contradicción de lo que había votado 3 meses antes, si votó en contra de lo que prometió en su campaña. O de lo que dijo hace un rato. O de lo que dijo, o incluso si se contradice efectivamente en una misma. Bueno, hoy eso se puede saber. Y el periodismo lo tiene que aprovechar.
a veces puede ser un arma muy efectiva del periodismo para mostrar incongruencias. Bueno, ahora tenemos eso. Yo creo que usted tiene razón, hay que transmitirlo. Es que yo creo que hay que dejarlo amarillo de lado y empezar a ver lo que realmente a nosotros nos va a formar como sociedad. Yo creo que ahora el debate pasa por otro lado. Ahora. El debate pasa por ver cómo integramos a 1 millón de chicos que son los NI, cómo incluimos socialmente un montón de gente que tiene trabajo, cómo blanqueamos todo el trabajo en la Argentina. Creo que hay temas que son mucho más importantes que lo amarillo. Pero si bien un crimen... Está bien, pero hay también que tener valor para esto. Hay que decirle a la gente, mire que todos tenemos una responsabilidad en esto. Más vale. No, pero todos es todos. Porque, por ejemplo, hay, por supuesto, un periodismo amarillo, pero son los que tienen el rating más alto. Entonces, tenemos que también explicar que debemos modificar muchas cosas de nuestro comportamiento colectivo. Por supuesto. Está bien, pero eso normalmente se dice, no, eso no se puede decir en una campaña. Yo creo que hay que hacer una campaña con la verdad. No hay que tenerle miedo porque en definitiva la gente se da cuenta cuando un tipo está mintiendo, se le ve en la cara, o cuando dice las cosas que se sabe que tiene que decir. Bueno, son un discurso hecho y todos dicen lo mismo. ¿Sí? Yo recuerdo que yo hace muchos años entrevistaba al doctor Alfonsín en otro canal, ¿no? Él era presidente, y yo le decía siempre la democracia. Y un día me dijo, al aire, me dice, no, pará, me dijo, la república, no es una república. La democracia es todo, hagamos una república, vamos a construir la república, con debate, no solamente con el voto, después hay que seguir participando. Sí, claro. Entonces, creo que ese es el camino que hay que empezar a entender, ¿no? La república, empezar a trabajar por la república. Pero también hay que hacer docencia electoral en esto, porque también hay que mostrar por qué la república importa. Porque si yo digo, es decir, la plata no me alcanza, la inflación me desborda, cuando salgo a la calle miro por a todos lados porque viene el problema, la inseguridad. Sí, bueno, cuando entro a mi casa miro. Porque... No, pero entonces yo pienso eso, digo, ¿y a mí qué me quieren decir con que los poderes y que el Congreso tiene que cumplir una tarea? No, pero digo, la República, entonces eso le interesa a ellos, a los abogados, a los políticos, a mí no me vengan con eso, vénganme con soluciones, dice la gente. Y entonces hay que mostrar por qué una cosa está vinculada a la otra. Claro, claro. ¿Por qué los países que funcionan, los países donde la gente no tiene los problemas que tenemos aquí, tienen instituciones sólidas? ¿Qué vinculación hay entre eso? Porque si no, tenemos que vamos a hacer una campaña política diciendo las cosas que la gente ya sabe para que la gente interprete que nosotros conocemos el problema y que estamos al tanto y después decir que lo vamos a solucionar de cualquier manera. No, hay que explicar, y hay que explicar que tiene que ver la reforma judicial, afortunadamente detenida por la Corte Suprema, tiene que ver con la inflación, con la inseguridad, con todo, no porque la solución la vaya a dar eso, sino porque solamente si la República funciona se puede establecer, claro. Y ¿sabe qué pienso también, Rodolfo? Que hay que empezar a escucharse también. Creo que este país... ¿Escuchar? A escucharse. Ah, sí. Este país se dejó de escuchar. En algunos casos sí se escuchan, pero se dejó de escuchar. Y aceptar que el otro puede tener razón. Por más que yo crea que mi idea es la que... Yo he hecho una experiencia que ha sido tan educativa para mí, porque yo no empecé esta campaña ahora, la empecé hace mucho tiempo. Armamos con todos los chicos de la Juventud Radical que me apoyan, que me impulsan, armamos una serie de cosas. No salió a ningún lado, porque no hacíamos prensa con esto. Un ciclo que se llamaba Terraño Escucha. Y iba a locales, partidarios, a plazas. Y yo no hablaba, no iba a hacer un discurso, iba a escuchar. Y después, por supuesto, me hacían preguntas, respondía. Las cosas que yo aprendí. Yo iba a un lugar pensando que me iban a preguntar tal cosa y no, me preguntaban. Sí, me preguntaban cosas distintas, cosas en las que yo no había pensado. Hay un cliché. La gente, el político dice, si yo voy a un local me van a decir que la inseguridad, que la inflación, entonces yo voy a decir porque hay inseguridad, porque hay inflación. No, uno va y la gente ya sabe que hay inseguridad, ya están la gente que sabe que hay inflación. Pero una cosa breve, fui
a una reunión en la Facultad de Ciencias Económicas con estudiantes, donde había un tema delicado en el cual yo quería plantear mi posición. Yo decía, yo estoy de acuerdo con la ecología racional, no con la ecología salvaje. No con esa ecología salvaje que nos convierte en un país pastoril. Hay que cuidar la salud de la gente, hay que cuidar el medio ambiente. Pero hay que crecer de otra manera también. No, pero hay que, tiene que haber bases científicas, racionales. Entonces, como ese ecologismo irracional está tan extendido, yo pensé que iba a tener una reacción negativa y que iba a tener que enfrentar una reacción negativa y tal vez había un debate. Y yo había explicado que había que establecer regulaciones, que hay regulaciones internacionales, que la cuestión es cómo se aplica. Y una chica le pidió la palabra y dijo, sí, yo estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo con todo lo que dice. Hay que establecer la regulación, así, etc. Pero ¿sabe qué? No tengo ninguna confianza en la autoridad de aplicación. Usted tiene razón, pero yo digo, si se controla, la contaminación también está controlada. Si no se controla, la contaminación es la que predomina. ¿Y usted le tiene confianza a los funcionarios que tienen que aplicar? ¿Tiene confianza que no sean influidos o sobornados por las empresas? Entonces yo le decía, bueno, ¿qué te parece si incorporamos, te parece, sociedad civil, organizaciones civiles al control? Podemos pensar en las universidades nacionales, ¿cómo hacemos esto? Era un debate. Yo nunca me hubiese imaginado que el planteo iba a ser eso. Me iba a imaginar que iba a una confrontación. Es muy interesante escuchar, muy interesante. Rodolfo, gracias por venir. Gracias a usted. Muy amable, en serio. Nos reencontramos el jueves que viene. Que tengan un buen fin de semana. Pásenla bien. Chao.